Bueno, voy a leer un poquito sobre el dolor. Primero, ¿qué es el dolor? Es una sensación aversiva, displacentera, originada por estímulos intensos que generan algún grado de daño en el organismo. Los receptores para el dolor son las terminaciones nerviosas libres de fibras mielínicas A gamma. Los estímulos son de tipo mecánico, muy intensos. No responden a estímulos térmicos, excepto que hayan sido sensibilizados previamente o las temperaturas sean extremas. El neurotransmisor de los aferentes primarios es el glutamato, ¿sí? Entonces, estos estímulos son de tipo mecánico y muy intensos y no responden a estímulos térmicos, excepto que hayan sido sensibilizados previamente o las temperaturas sean muy extremas. Entonces responden solo a estímulos mecánicos intensos. Y el neurotransmisor por excelencia es el glutamato. En las articulaciones hay creo que está mal escrito acá, mecanoceptores que se activan en hiperflexión o hiperextensión. La mayoría de estos receptores se activan solo cuando están sensibilizados, o sea que son receptores dormidos. Por eso duele una articulación cuando se inflama o se lesiona. También hay receptores silenciosos en la piel. Entonces, en las articulaciones vamos a sentir el dolor cuando se inflama o cuando se lesiona. Vamos a decir que están dormidas. Entonces tienen que estar sensibilizados para que se activen. La sensibilización de un receptor es un mecanismo por el cual la terminación libre aumenta el nivel de respuesta a un estímulo nocioceptivo. O sea que, ¿qué va a pasar para que aumente su nivel de respuesta? Va a disminuir el umbral para que se active y puede descargar espontáneamente. Bien, entonces acordémonos que la sensibilización aumenta la respuesta ante un estímulo. O sea que va a disminuir el umbral de excitación, lo va a disminuir, ¿sí? Para que la célula se excite. La sensibilización va a estar a cargo de diversas sustancias que aparecen en la circulación, como producto de la respuesta inflamatoria, ¿no? O de la lesión celular. Entonces, esta sensibilización va a aparecer en respuesta de estas sustancias. Potasio, que sale al extracelular desde las células rotas. Es porque van a despolarizar a la terminal. La bradicinina, por acción de proteasas sobre precursores. La serotonina va a ser liberada desde las plaquetas atraídas por la inflamación. O sea que las plaquetas van a liberar serotonina. Histamina, liberada por los mastocitos. Leucotrienos y prostaglandinas formados en el sitio lesionado por la inflamación. Entonces son todas las sustancias inflamatorias, ¿sí? Entonces todo esto va a estimular a la sensibilización. Esta sensibilización es responsable de lo que se llama la hiperalgesia primaria, que es el aumento de la percepción y a sensibilidad al dolor en el sitio de la lesión. O sea, esto es la hiperalgesia primaria, es el aumento de la percepción y la sensibilidad al dolor en el sitio de la lesión. La percepción dolorosa de estímulos que habitualmente no lo son se denomina alodinia. Entonces, ¿qué es alodinia? Y me duele algo que normalmente no tendría por qué dolerme. Ahora bien, ¿qué es? Esto era la hiperalgesia primaria, ¿sí? Entonces, quedémonos con este concepto. La hiperalgesia primaria, ¿sí?, es el aumento de la percepción y la sensibilidad al dolor en el sitio de la lesión. La primaria, aumento de la percepción y sensibilidad al dolor en el sitio de la lesión. Ahora bien, ¿qué es la hiperalgesia secundaria? Es el aumento de la percepción dolorosa en la zona que va a rodear a la lesión. Una era en la lesión y la otra va a ser alrededor de la lesión. A nivel local se debe a la activación de terminaciones nocioceptivas que producen descargas que viajan por las terminales vecinas de zonas no lesionadas, donde se va a liberar sustancia P que sensibiliza a la terminal.
Entonces, a nivel local, se debe a la activación de terminales nociceptivas que producen descargas que viajan por las terminales vecinas a zonas que no están lesionadas y van a también liberar a la sustancia P que va a sensibilizar a esas terminales vecinas. A nivel central, se sensibilizan neuronas del asta posterior de la médula espinal por activación constante del aferente primario. Esto implica la activación constante también de la neurona de segundo orden de la médula, sobre la que también convergen otros estímulos de neuronas de rango expandido. Cuando por cualquier estímulo aún no nociceptivo se activa o se percibe como doloroso. Ahora bien, se denomina dolor rápido, al agudo y punzante. Entonces vamos a tener diferentes tipos de dolor. Entonces tenemos dolor rápido. El dolor rápido es agudo y punzante. Está bien localizado, bien asociado al estímulo lesivo. Y termina al retirarse el estímulo. Y viaja por las fibras A delta. Por ejemplo, un corte. El dolor lento. Este es, digamos, este dolor rápido, sí, agudo y punzante, que es bien localizado, viaja por estas fibras que son A delta, que son obviamente más mielinizadas. Es un dolor preciso y rápido, ¿sí? Y hay que acordarse que va a viajar por la vía espinotalámica, ¿sí? A ver si acá tengo algún dibujito de acá. Entonces, este haz, que es el haz, digamos, el tracto espinotalámico, es el de la segunda neurona de la vía. Está la termoalgesia, ¿sí? Que viaja por el sistema anterolateral. Teníamos la primer neurona en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Se va a comunicar con la segunda en el asta posterior de la médula. Y esta segunda neurona es la que se va a decusar hacia adelante y va a viajar estos haces de neuronas por el tracto espinotalámico. Pero también pueden haber otros tractos de esta segunda neurona, que uno va a ser el tracto espinoreticular y el otro no me acuerdo el nombre ahora, pero justamente el que viaja por el espinotalámico y que va a llegar a la corteza, ese va a ser bien preciso el dolor que voy a sentir y va a viajar por las fibras A delta y va a ser el dolor fuerte, agudo, rápido y punzante. Me pegan una patada a la pierna jugando un partido de fútbol, por ejemplo. En cambio, ¿sí? La otra vía es la que se va a ir a la formación reticular, ¿sí? Y esa es como que va a ir a núcleos intralaminares del tálamo, ¿sí? Y va a proyectar a distintas áreas de la corteza. Entonces va a ser como un dolor más disperso, más difuso, de menor intensidad. Es el que viene después de esa patada. Al tiempo que digamos que el dolor que pasó ese momento agudo es como que me cuesta más localizarlo. ¿Y esas por qué tipo de fibras van a viajar ese tipo de dolor? Por la C, porque son más lentas, el haz espinoreticular. Entonces, el dolor rápido, todo lo que dije recién. Y dolor lento, en cambio, es un dolor sordo, mal localizado, de larga duración, que dura más allá del estímulo que lo generó y, como les decía recién, viaja por la fibra C. ¿Sí? Lo siento después. Entonces, recordar, el dolor viaja por el cordón anterolateral. Las vías dorsolateral y del cordón posterior solo son relevantes si se lesiona la vía principal. Las vías dorsolateral y el cordón posterior solo son relevantes si se lesiona la vía principal. Se considera que hay dos sistemas que llevan el dolor. El sistema neoespinotalámico, que se encarga de los aspectos discriminativos y táctiles del dolor, el haz espinotalámico, que termina en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y uno era el neoespinotalámico y el otro es el paleoespinotalámico, vinculado con el sistema límbico y los aspectos emocionales y afectivos del dolor. Esta es como la tercer vía, la que yo no me acordaba el nombre, que en realidad, ya les digo, ahora me acordé dónde estaba. Tenemos esta segunda neurona, puede hacer haces espinotalámicos, espinorreticulares, las del dolor lento, como les decía, y con la formación reticular, y el espino mesencefálico, que este es en realidad el que este apunte nos está diciendo que es el palio,
¿sí? Espinotalámico, que es el que va a comunicar con el sistema límbico y nos va a vincular ese dolor con una emoción, digamos. La sensación de ese dolor que nos queda, si fue algo feo, bueno, nunca un dolor es lindo, ¿no? Pero bueno, asociarlo con alguna emoción. Entonces, en la corteza somatosensitiva primaria se procesan los aspectos discriminativos del dolor, mientras que en la secundaria los aspectos afectivos, ¿sí? Entonces, estas dos vías, digamos, por lo menos la tercera vía hasta que les nombré, va a ir seguro a la corteza somatosensitiva secundaria. Bien, ahora vamos a ver lo que es el sistema de analgesia endógena, que es algo bastante importante, que es bueno, esto de evitar el dolor, analgesia. Analgesia es dolor, analgesia es esto de tratar de evitar el dolor. Entonces, los sistemas analgésicos endógenos son sistemas de inhibición distal que permiten percibir en forma selectiva un estímulo, ya que controlan la entrada de información sensorial. Les dije mal, en realidad son sistemas que modulan la entrada del dolor, no es que lo evitan, sino que regulan la entrada del dolor. Entonces, son sistemas de inhibición distal que permiten percibir en forma selectiva un estímulo, ya que controlan la entrada de la formación sensorial. O sea, vamos a ver qué es lo que entra, van a controlar la entrada. Se activan por la actividad física, sexual, pero el estímulo más importante es el propio dolor. Su componente más característico es la sustancia gris periacueductual del mesencéfalo. ¿Por qué? A ver qué va a hacer esta sustancia. Acá la tenemos, la sustancia gris periacueductual. Bueno, no tengo ningún color gris, quería marcarla con color gris, así era. Acá estamos. Entonces, acá está la sustancia gris periacueductual. ¿Y qué dice? Dice, las aferencias dolorosas suben por el sistema anterolateral, ¿no? Como se ve en la gráfica. Suben. Bien. Dejando algunas colaterales en el mesencéfalo. Entonces, a medida que suben, dejan algunas ramas colaterales en el mesencéfalo. Estas aferencias activan una interneurona encefalinérgica, un neurotransmisor inhibitorio de naturaleza opioide, que hace sinapsis con una neurona GABAérgica, que es la que inhibe tónicamente a este sistema, el del SAE, apagado en ausencia de dolor. O sea, todo el tiempo hay una neurona GABAérgica que inhibe este sistema del dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta interneurona encefalinérgica de naturaleza opioide hace sinapsis sobre esta neurona que normalmente inhibe tónicamente al SAE. Entonces, como la inhibe, dice, la inhibición encefalinérgica de otra célula inhibitoria genera la activación del SAE. Se libera de este modo una interneurona excitatoria que activa el locus cerulus, ¿sí? Que va a mandar noradrenalina al núcleo dorsal del RAFE, que va a secretar serotonina. Entonces, por una parte, va a activar, ¿sí? a esta interneurona que va a liberar encefalina. Va a activar al SAE, ¿sí? Y de este modo se va a activar al locus cerulus y a la, ¿qué más era? Y al núcleo dorsal del RAFE. Acá está. Entonces, el núcleo dorsal del RAFE, acá, y el locus cerulus acá, en el puente. Bien, entonces,
El RAFE, acuérdense que es de serotonina. Y el locus ceruleus, noradrenalina. Entonces, dice, la inhibición de estas encefalinas sobre las neuronas inhibitorias GABA genera la activación del SAE. Entonces se libera una interneurona excitatoria que va a activar el locus ceruleus, que va a liberar noradrenalina, y el núcleo dorsal de RAFE, que va a liberar serotonina, que a su vez activan a otra interneurona encefalinérgica medular que es inhibitoria. Y esta inhibe en forma pre- y postsináptica las aferencias que llevan el dolor, generando de este modo la analgesia. Otros opioides sintéticos, como la morfina, actúan sobre este sistema, de allí su acción analgésica. Otros opioides endógenos son las dinorfinas y las endorfinas. Entonces, bien, esto de modular el dolor también habla de que en realidad evita el dolor. Está bien lo que había dicho al principio. Entonces, estamos más o menos hasta acá. Yo lo que tenía de otro apuntecito era que, bueno, tenemos que hay la sustancia gris apericueductual en el mesencéfalo, ¿sí? Tiene unos receptores para endorfina. Entonces estas encefalinas actúan como morfinas, digamos, ¿sí? Entonces va a estimular a esta sustancia gris, estas encefalinas, y estas van a estimular, va a liberar unas sustancias, la sustancia gris periaqueductual, que lo que van a hacer es estimular a los núcleos del RAFE, y a su vez los núcleos del RAFE también activan todas estas fibras reticuloespinales para producir serotonina, y la serotonina lo que va a hacer es bloquear a la sustancia P y al glutamato, ¿sí? Entonces ahí tenemos como una especie de control de los estímulos dolorosos. Bueno, es medio lío mi dibujo, pero bueno, básicamente eso es lo que quería explicar, digamos, que todo esto lo trae acá el haz espinotalámico. Hay unas neuronas, o sea, cuando se active este sistema, este haz también va a activar esta sustancia gris periaqueductual, que al fin y al cabo lo que va a hacer es esto de estimular los núcleos del RAFE, para producir adrenalina y serotonina. Bueno, y ahora bien, ¿qué es el dolor referido? ¿Qué es el dolor referido? Es el dolor que se percibe en una zona distinta al lugar de origen. Por ejemplo, el dolor de infarto de miocardio generalmente se irradia al brazo izquierdo, y el cólico renal a la zona testicular. Esto se debe a la convergencia de las aferencias tanto cutáneas como viscerales sobre la misma neurona del segundo orden, ¿sí? La misma, digamos, las aferencias que vienen de la piel como las que vienen de las vísceras van a ir a la neurona del segundo orden. Los estímulos viscerales entonces son interpretados como provenientes de la piel debido a que se ha aprendido por medio de estimulaciones cutáneas mucho más frecuentes a las viscerales que el estímulo que viene de ahí. Y se llama dolor profundo al dolor articular, al muscular, al que viene del periósteo, que se caracteriza por ser sordo, mal localizado y por activar conjuntamente el sistema autónomo. La salivación, las náuseas y los vómitos. Las mismas características son para el dolor visceral. Bueno, y para terminar, les quería leer el mismo sistema de analgesia endógena, pero de este apunte. Dice, sistema de analgesia endógena. El grado con el que cada persona reacciona frente al dolor varía de manera importante. Esto tiene que ver con un sistema complejo que posee el sistema nervioso central para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor, conocido como analgesia central endógena. Piense la siguiente situación. Un soldado en la guerra puede tener la suerte de vivir o la mala suerte de morir. A cada momento está expuesto a situaciones límites que pueden dejarlo sin vida. El hecho de que el soldado reciba un impacto de un proyectil y se herido gravemente no significa que muere en el acto. Para poder permanecer con conciencia pese a la herida, el soldado saldrá huyendo, olvidando por momentos su lesión con el fin de no ser atrapado.
En estos momentos, el soldado tiene en marcha el mecanismo central de analgesia, que permite que el dolor provocado por el proyectil no le imposibilite salir huyendo para salvar su vida, y una vez fuera de la línea de fuego y ya sin huir, cesará la analgesia endógena y el dolor gobernará. El sistema de analgesia consta de 3 componentes fundamentales, y son la sustancia gris periacueductual, áreas periventriculares del mesencéfalo y sectores del tercer y cuarto ventrículo. Acá no se ve nada, pero yo se los voy a leer. Dice, desde estas zonas las neuronas envían señales hacia el núcleo magno del rafe y a otras partes inferiores de la protuberancia y al núcleo reticular paragigantocelular, situado en el núcleo anterior. Bueno, acá habla de un núcleo reticular, no se ve nada, y de un núcleo magno del rafe. A partir de estas estructuras se transmiten señales descendentes por las columnas dorsolaterales de la médula espinal hacia un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. A este nivel, las señales analgésicas tienen la capacidad de bloquear el dolor antes de su transmisión hacia el encéfalo. Diversas sustancias transmisoras participan en el sistema analgésico, especialmente los opioides endógenos. Muchas fibras nerviosas derivadas de los núcleos periventriculares y de la región gris periacueductual segregan encefalina en sus terminaciones. Entonces se ve que el tema de la encefalina tiene que ver con los núcleos periventriculares. Entonces segregan encefalina. Bien. Por lo tanto, las terminaciones de numerosas fibras en el núcleo magno del rafe liberan encefalinas al ser estimuladas. Las fibras nacidas en esta zona envían señales hacia las astas dorsales de la médula espinal para segregar serotonina en sus terminaciones. Entonces, en el núcleo del rafe se liberan encefalinas, ¿sí? Las fibras nacidas en esta zona envían señales hacia las astas dorsales de la médula espinal para segregar serotonina en sus terminaciones. La serotonina hace que numerosas neuronas medulares locales liberen también encefalinas. Se cree que la encefalina propicia una inhibición presináptica y postsináptica de las fibras del dolor tipo C y A delta al hacer sinapsis con las astas posteriores, con las astas dorsales, impidiendo que éstas liberen glutamato y sustancia P. Por lo tanto, el sistema de analgesia es capaz de bloquear las señales del dolor en su punto de entrada inicial a la médula espinal. Bien, y entonces acá dice propio melanocortina, va a dar endorfinas, hormonas melanocitoestimulantes y adrenocorticotrofina. Pero entonces la POM va a fabricar endorfinas. Las proencefalinas van a dar metencefalina y leuencefalina, y la prodiendorfina, de endorfina A, de endorfina B, alfa, beta, leu, etc. Bueno, entonces con esto creo que doy por terminado la parte de dolor, y bueno, lo importante es acordarnos eso, ¿sí? El tema de que interviene la sustancia gris periacueductual, los núcleos del rafe, van a inhibir una sinapsis glutamatérgica que inhibe al sistema, entonces ahora se va a activar, y mediante la secreción de encefalinas, las encefalinas van a secretar serotonina e inhibir a la sustancia P. Entonces, bueno, todo eso va a hacer que se regule la entrada de dolor a la médula espinal y lo podamos modular. Bueno, besito.